Me confirman si es que ven la pantalla. Sí se ve, doctor. Listo, muy bien. Le daremos una mirada rápida a esto de los fármacos antineoplásicos, ¿no? Ciertamente estos fármacos son de uso de especialidad, no se utilizan, digamos, de manera rutinaria en la práctica general, ¿no? Pero sí es bueno conocer estos fármacos, ¿no? Y también porque alguno de ellos no solo se utiliza como antineoplásicos, sino también para otras patologías, ¿no? Como vamos a ver, que sí son más comunes, digamos, ¿no? Y bueno, es necesario considerar entonces. Ahora, ciertamente los fármacos antineoplásicos están dirigidos a la terapéutica anticancerosa contra las neoplasias malignas, ¿no? Ahora bien, hay que tener en cuenta que las neoplasias o el cáncer en realidad es un conjunto de enfermedades, ¿no? Y tiene todo eso una etiología muy variable. Cada tipo de cáncer es un caso, pero que más o menos tienen como un crecimiento celular indiscriminado, o sea, ya no está limitado por los mecanismos de control, y por otro tiene una capacidad de invadir tejidos. Esa es una neoplasia, ¿no? Una maligna, estamos hablando en este caso del cáncer. La diferencia es con el benigno es que no metastatiza, ¿no? Entonces, estas células cancerígenas se caracterizan por eso, crecimiento indiscriminado, incontrolado, un metabolismo muy activo y muy ávido, capacidad de invadir tejidos, ¿no? Ahora bien, la terapéutica cancerosa está destinada a eliminar esas células cancerosas. En pocos casos, diríamos, no es en la mayoría, la eliminación puede lograrse, sí, de manera completa. Y con eso se puede lograr una curación, un tratamiento radical. Hay ciertas condiciones, ciertamente, ¿no? Mientras más antes se establezca el tratamiento y también el cáncer no se haya diseminado, hay mayores posibilidades. Pero si ya el cáncer no está localizado, hay metástasis, por lo tanto, es bien difícil la erradicación. Y por lo tanto, el mismo uso de los antineoplásicos está más como una terapia paliativa para disminuir y darle mejor calidad al paciente o a la persona, ¿no? Ahora bien, de hecho, todos los antineoplásicos intervienen en alguna de las fases del ciclo celular. Entonces, al actuar, pueden bloquear o influenciar, ¿no?, en las 4 etapas del ciclo celular. Entonces, vamos a tener antineoplásicos que, por ejemplo, actúan en la fase G1, que es la fase en la cual hay síntesis de los componentes celulares necesarios para la replicación celular, y que corresponde al 40%. Ahí es donde la célula sí también sobre todo hace expresión del código genético, ¿no?, para cumplir su función finalmente, ¿no? Y entonces hay una fuerte síntesis de componentes celulares y también que son necesarios para la replicación celular. Entonces aquí pueden actuar, ¿no?, la fase S, que es la fase de síntesis del DNA, ¿no?, la duplicación del DNA, que corresponde a un 39% del ciclo celular. La fase G0, que ocupa más o menos un 19% del ciclo celular, y donde se sintetizan los componentes necesarios para la división celular, para la mitosis. La mitosis que, digamos, en tiempo representa el 2%. Y la fase G0, que vendría a ser esta fase, es la fase no tanto de descanso, sino digamos que es la fase donde ahí la célula realiza su función para la cual está destinada, cuando ya está diferenciada, ¿no? No es que esté en descanso. Por ejemplo, las células de las neuronas están en esa fase. No se replican, no se duplican, ni nada, pero están en esa fase. Generalmente las células diferenciadas ya plenamente no tienen capacidad de multiplicación, entonces entran en esa fase 0, ¿no? Los demás están dando vueltas acá.
unas más que otras, sobre todo para las que tienen una gran capacidad de multiplicación, ¿no?, para entrar a la mitosis. Ahora, los antineoplásicos pueden actuar en una de estas fases o en más de una. Ahora bien, por lo tanto, entonces los antineoplásicos lo que van a hacer es actuar inhibiendo el crecimiento celular, la multiplicación celular. Y esta capacidad de alterar el ciclo celular provoca la muerte de la célula. Y claro, uno saca conclusiones de que mientras más actividad tenga la célula, ¿no?, en el ciclo celular, el fármaco o el antineoplásico va a tener mejor efecto. Como dijimos, los mecanismos por el cual van a intervenir en ese ciclo celular son varios, ¿no? Son diversos. Muy pocos de ellos en realidad solo tienen un mecanismo. Claro que cuando uno describe el antineoplásico hace referencia al principal, y en pocos casos sí es uno solo, ¿no? Ahora bien, pero también debemos reconocer que esa actividad contra las células neoplásicas que inhibe al crecimiento celular no es selectivo hacia la célula tumoral. Y se van a ver afectados tejidos que también tienen un rápido crecimiento. Y entre ellos están las células que están a nivel de la piel, mucosas, médula ósea y células germinales. Entonces aquí vamos a tener efectos no deseados o efectos secundarios. Ahora bien, claro, se utilizan los antineoplásicos, ciertamente, y a eso se le llama quimioterapia. Claro, es una forma de llamar el uso de estos fármacos o aplicación, ¿no? Pero entendamos a la quimioterapia como el uso de los fármacos en general. Solo que para este caso se habla con esta connotación. Ahora, la quimioterapia sí tiene, como mencionamos, efectos adversos, que los consideramos tóxicos. Y justamente uno de los órganos que más se ve afectado por su función y su capacidad de multiplicación y todo el método es la médula ósea. Y entonces, prácticamente, lo que hacen estos fármacos, en su mayoría, hacen una toxicidad hematológica. Hay varios efectos en particular, ¿no? Pero dentro de los más comunes está la neutropenia. Porque si nosotros recordamos, los neutrófilos son las células que más se multiplican, ¿no? Y también son en más cantidad en sangre periférica. Entonces significa una gran multiplicación de células tronco, de los granulocitos, y se ven afectados por lo tanto, y también da lugar a una neutropenia. Ahora, la neutropenia es necesario tratarla cuando sobre todo está asociado a fiebre. ¿Eso qué significa? Que habiendo una neutropenia ya hay una invasión, que ustedes pueden recordar, ¿no? Si disminuyen los neutrófilos, ¿qué tipo de microorganismo va a estar feliz y va a poder causar infección? ¿Qué tipo de microorganismo? Si hay neutropenia. Los inmunólogos están ahí. Todos son inmunólogos, ¿ah? Aló, ya se han ido. Yo me voy también. ¿Están ahí? Sí, estamos aquí, doctor. Respiren, por lo menos, ya les he dicho. Ya se fue alguien. No, en el chat dijo que sí está presente. Ya, cuando hay neutropenia, ¿qué tipo de infecciones se van a dar? ¿Causados por quién? No han hecho inmunología. No, pero si no han hecho inmunología, ya están haciendo ya fisiopatología, ya deben haber hecho infecciosas. Es lo bueno de llegar ya casi al final del semestre. Son
fisiopatólogos. Me van a deber un punto, ¿eh? Ya, me deben un punto. Bacterias extracelulares. Estas son las que van a aprovechar. Entonces, ¿qué se necesita? Obviamente, si hay neutropenia más fiebre, ya hay una infección. Entonces, eso significa tratamiento, ¿no? Y generalmente se hace tratamiento con cefalosporinas de tercera generación más aminoglucósidos. O puede utilizarse también cefalosporinas de cuarta generación, ¿no? No es necesario. El otro, digamos, grupo de células o línea de célula que se va a afectar son los glóbulos rojos. Entonces, la quimioterapia va a dar lugar a anemia, que suele ser insidiosa y progresiva, ¿no? Unos más rápidos que otros dependiendo del quimioterápico que se aplica, ¿no? Astenia intensa, sí, entra en debilidad, porque si bien es cierto, estamos mencionando que pueden entrar a, que se llama, a las células que, que tienen gran alta tasa de multiplicación, también las son afectadas. Y acordémonos que en caso de anemia, ¿quién lleva el oxígeno a las células? Si no es los glóbulos rojos, y tenemos anemia. Ahora, en estos casos, la eritropoyetina puede resultar eficaz para efectos de recuperarse de la anemia, ¿no? Otras células afectadas son las plaquetas, entonces da lugar a trombocitopenias, ¿no? Y también los fármacos, los quimioterápicos también son a su vez, originan neoplasias. Entonces, en estos casos, la quimioterapia a nivel de la médula ósea puede dar lugar a tumores hematopoyéticos. Ahora, en algunos casos, cuando son graves, inclusive la anemia, la trombocitopenia, se puede hacer transfusiones. En caso de trombocitopenia, transfusiones de plaqueta. Y eso es mejor, porque cuando entran en anemia por un caso de tratamiento, digamos, por quimioterapia, sí se transfunden glóbulos rojos todo, pero el que más va a aprovechar es la célula neoplásica. Es la que va a aprovechar más, en buena cuenta, si no se toma un buen criterio para hacer transfusión, y sobre todo si es transfusión completa, lo que vamos a hacer es alimentar, ayudar a la célula neoplásica y no tanto al organismo, por esa actividad metabólica alta que tiene. Sí, dentro del tratamiento de o uso de los fármacos antineoplásicos en la quimioterapia, es muy frecuente y temido por el paciente las náuseas y vómitos. Más o menos, ¿no? Claro, depende del tipo de agente en particular, y suele requerir y requiere terapia antiemética. Claro, se utiliza dexametasona, no es un antiemético, ¿cierto? Pero también calma, ¿no? Por la reacción y todo lo demás. Se utilizan antagonistas de los receptores de serotonina tipo 3, entre ellos, ¿quién está? Que ya lo conocemos. ¿Se acuerdan? Que cuando hemos hecho estas prácticas lo han nombrado. La parte del dimenhidrinato, que puede ser. Que hay otro que se ha mencionado y que tiene que ver con los receptores de serotonina. Creo que hoy día voy a acumular puntos, porque esto sí ya lo saben, ¿ah? No es que no lo sepan. Doctor, se le escucha un poco bajito. Ya, un ejemplo de un antiemético antagonista de los receptores de serotonina tipo 3, que ya lo conocemos. Clorpromacina. Me pregunta. Empieza con O. N. Ondansetrona. Ondansetron, claro. También está el aprepitant, ¿no? Que sí, en ese sí no lo conocemos, ¿no?
Y es también un antiemético, pero antagonista de la sustancia P, y bloquea los receptores de neuroquinina 1, si no me equivoco, ¿no? Es otra forma, sí, este no lo hemos mencionado. Ahora bien, con este esquema, ¿no? Considerando dexametasona, ondansetrona, apripitán, se puede controlar entre el 70 y 80% de las náuseas, vómitos de los pacientes que reciben quimioterapia, ¿no? Pero nos queda un 20% por lo menos que sí es difícil poder controlar. Ahora bien, si consideramos esta toxicidad, los efectos que van a causar los podemos clasificar en 4 grupos. La toxicidad inmediata, que se presenta en horas, días de recibido o aplicado el tratamiento, y obviamente aquí hasta la emesis, ¿no? Claro, puede haber reacciones anafilácticas, insuficiencia renal aguda, porque uno de los órganos que va a tener que hacer limpieza de la sangre es justamente el riñón, y el riñón se puede ver afectado también, ¿no? Luego tenemos la toxicidad precoz, que se presenta en días a semanas, ¿no? Aquí se puede presentar con leucopenia, alopecia, mucositis. Luego está la toxicidad retardada, que se presenta en semanas a meses del tratamiento. Acá está la neuropatía periférica, la micolepatía, ototoxicidad. Muchos quimioterápicos afectan el oído de manera reversible y otros de manera irreversible todavía. Y la toxicidad tardía, que se puede presentar meses, inclusive años después. Esterilidad, por ejemplo, y carcinogénesis. Por eso mencionamos que si bien son antineoplásicos, pero también pueden dar lugar a procesos neoplásicos. Ahora, no solo está en el lado de los fármacos que tienen ese efecto antineoplásico, por el otro lado están las células tumorales, y ellas sí tienen o pueden también dar lugar a resistencia al tratamiento establecido. Y estos mecanismos de resistencia pueden ser intrínsecos propias de la célula, cuando, por ejemplo, administramos un antineoplásico cuyo mecanismo de acción no se ajusta a sus características. Por ejemplo, si es que damos un fármaco que actúa a nivel de la replicación, pero es una célula que, por decir, se replica muy poco, es más lento, ¿no? Entonces el efecto no va a ser muy notorio. Entonces hay que buscar otro antineoplásico. O de resistencia adquirida. Y sucede lo mismo como con los microorganismos, con los antibacterianos, por ejemplo. Acordémonos que son células que están cambiando, o sea, son células vivas, cambian, ¿no? Y simplemente por el hecho del azar, o sea, tampoco vamos a decir algo. Una célula se multiplica tantas veces y la posibilidad es de que por ahí haya una mutación que le dé una ventaja, puede suceder, ¿no? Y entonces, si es que se hace eso con las células neoplásicas, con un fármaco, de pronto muta, porque una de las formas de resistencia es cambiar, ampliar la carga genética, ¿no? Y entonces, por lo tanto, se vuelve resistente. El mismo fármaco, el quimioterápico, elimina los sensibles, pero no le hace nada a la célula que ha hecho ese cambio, esa resistencia, ¿no? Ha hecho su modificación, su mutación, ampliación genética, no le hace nada. Y la selecciona prácticamente. Y entonces lo que sucede es que aumenta su crecimiento. Las otras son eliminadas, pero esa queda, ¿no? En conclusión, ya se creó la resistencia. Son mediante mecanismos adquiridos, ¿no? Pero dentro de los que más se suele ver como resistencia es la expulsión del citostático de la célula. La célula con un mecanismo de transporte expulsa al antineoplásico, ya no tiene efecto. O la ampliación genética, ¿no? Que significa variación genética. Muy bien, los quimioterápicos, por su efecto sobre las células, se les llama también citostáticos, ¿no? Y hay varios grupos. Están los alquilantes, los antibióticos antitumorales, antineoplásicos derivados de las plantas, antimetabolitos y derivados del platino. Es una clasificación.
pero también se puede clasificar según la forma como actúan estos antineoplásicos. Y ya dijimos, ¿no? Un fármaco antineoplásico puede tener más de un modo de acción sobre la célula tumoral. Claro que más hay que reconocer que generalmente de estos mecanismos, uno es el que predomina, ¿no? Entonces, la clasificación se utiliza también usando el punto o la forma en el cual actúa el antineoplásico. Y así tenemos antineoplásicos que actúan sobre el ADN, por ejemplo. Ahí están los agentes alquilantes, los antibióticos como antraciclinas y análogos, los antimetabolitos, los derivados del platino y los derivados de la camptoxina, ¿no? Están los antineoplásicos que actúan sobre la mitosis sin afectar al DNA. Acá están los antineoplásicos de origen vegetal. Están los antineoplásicos que actúan sobre factores extracelulares de la división celular, o sea, otros factores. Obviamente, entonces uno rápidamente se acuerda, por ejemplo, de las hormonas. Ahí estamos hablando de, por ejemplo, antagonistas de estrógenos, antagonistas de andrógenos, gestágenos, interferones, análogos de los receptores de hormona luteínica, por ejemplo. O sea, y así, de aquellas hormonas, inclusive factores de crecimiento que pueden estimular o actuar sobre la célula neoplásica dándole ventaja. Entonces, es una estrategia, ¿no? Están también antineoplásicos que actúan sobre el sistema inmunitario. Acordémonos de que el sistema inmunitario está involucrado en el control de las células tumorales. Este sistema, esta forma no está muy establecida y en algunos sí hay evidencia que funciona y en otros no. O al menos no hay evidencia suficiente, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos aquí? El factor de necrosis tumoral, ¿no? De ahí su nombre, ¿no? Interleucinas, anticuerpos monoclonales, vacunas inclusive con la BCG, que se utiliza para estos propósitos, ¿no? Sí. Y también hay otra estrategia. Ustedes saben que las células neoplásicas también necesitan irrigación. Entonces, dentro de sus acciones que las células neoplásicas realizan sobre el organismo es justamente la neovascularización. Y sí, se puede inhibir la neovascularización. Y si no hay neovascularización, no hay vasos que irriguen al tejido neoplásico, obviamente el tejido neoplásico no puede prosperar. Esa es otra estrategia, ¿no? Muy bien, empezaremos con los agentes alquilantes, ¿no? Dentro de este grupo está la famosa ciclofosfamida, que es la más utilizada y es el modelo de agente alquilante. Ahora bien, los agentes alquilantes incorporan grupos, ¿qué grupos? Sin ser alquilantes, grupos alcanos, ¿no? Al DNA celular, y establece entre ellos enlaces covalentes. Entonces, van a dar lugar que entre las diferentes cadenas se una parte del DNA y eso va a evitar definitivamente que el DNA pueda ser replicado. Y como no puede ser replicado, obviamente no va a entrar a la mitosis. La célula no puede multiplicarse. Aún así, el DNA, ustedes saben, también se necesita para la producción del RNA. Tiene que separarse, tampoco se va a hacer posible. Y entonces, estos agentes alquilantes, en buena cuenta, ejercen su acción casi en todo el ciclo celular, pero obviamente son más activos en la etapa de división celular rápida, ¿no? Obviamente, por su mecanismo de acción, presentan toxicidad aguda, sobre todo a nivel de la médula ósea, dando lugar a mielosupresión e inmunosupresión. Y lamentablemente también son carcinogénicos a mediano y largo plazo. Y también son teratogénicos. Claro, están haciendo modificación del DNA, ¿no?
Dentro de este grupo están las mostasas nitrogenadas que se utilizaron al un comienzo. Ellos fueron el origen, ¿no? Está la mecloretamina, que se utilizó sobre todo como el gas mostaza. Es utilizado como una arma biológica en la guerra, ¿no? Pero luego se dio, por su aplicación en la guerra, luego se dio su aplicación como un fármaco antitumoral, y fue prácticamente el primero, ¿no? Su tiempo de vida es corta, ¿no? Y como es bastante irritante, su administración una vez que se prepara debe ser inmediata, ¿no? Es muy irritante, como mencionamos, gran reactividad química, y solo se administra por vía endovenosa. En la práctica muy poco se utiliza la mecloretamina hoy en día, ¿no? Dentro de sus efectos adversos es muy hematógeno y toxicidad metabólica importante. Da lugar a reacciones de hipersensibilidad, alteraciones a nivel de las gónadas, claro, aquí hay las células germinativas y todo lo demás, claro, y da lugar a neurotoxicidad. Hoy en día sí está muy limitado debido a esta gran toxicidad que presenta. Pero es útil, por ejemplo, en casos de enfermedad de Hodgkin, por ejemplo, y en casos de linfomas, ¿no? La ciclofosfamida, como mencionamos, viene a ser el agente alquilante más usado, ¿no? Y el modelo de este grupo, ¿no? Lo que hace es transferir grupos alquilantes o grupos alquilantes, que claro, ¿no? Al DNA, y esto hace que se fije el DNA, ¿no? Sobre todo a nivel de las purinas. Y esto forma puentes transversales con la cadena opuesta, la complementaria, o con, como se pliega el DNA, también con sitios distantes, ¿no? Y entonces ahí, de hecho, el DNA pierde funcionalidad. Como mencionamos, la ciclofosfamida es la más utilizada. En realidad es un profármaco que se metaboliza a nivel hepático por la citocromo P450. Tiene efectos citotóxicos y alquilantes, ¿no? Administración tanto por vía endovenosa como por vía oral. Por vía oral, inclusive por vía oral tiene una biodisponibilidad menor al 75%. 70% se excreta por la orina como metabolitos inactivos, ¿no? Entre los efectos adversos de la ciclofosfamida están la mielosupresión, alopecia, vómitos, cistitis hemorrágica, ¿no? Sobre todo cuando se utiliza en dosis altas. Utilizado en la enfermedad de Hodgkin y otros linfomas, leucemia linfoblástica aguda e infantil, y también para casos de inmunosupresión. La isofosfamida, que es un análogo de la ciclofosfamida, se administra por vía oral también. Su biodisponibilidad más bien es del 100%, pero se necesita dosis elevadas para obtener el principio activo, ¿no? Y dar lugar pero también esto va a dar lugar a metabolitos tóxicos. Y esto da lugar a mielosupresión, pero en mayor porcentaje lo que va a suceder es una cistitis hemorrágica. Hay también toxicidad neurológica. Dentro de sus usos terapéuticos es muy amplio, casi similar a la ciclofosfamida, ¿no? Útiles para tumores sólidos, sarcoma de tejidos blandos, tumores pulmonares, cáncer de ovario y testículo, cáncer de cuello y mama. El melphalan, que es otra mostaza nitrogenada, se puede utilizar por vía oral o intravenosa. No es un fármaco vesicante, o sea, no es irritante, y eso es algo importante que hay que tomar en cuenta, debido a que muchos de estos fármacos se administran por vía endovenosa, y si es vesicante es un gran lío, ¿no? El melphalan por lo menos no es tan vesicante, su biodisponibilidad por vía oral de 50-80%, vida media de 8 horas. Se elimina por vía hepática, o sea, por las heces, y también por la orina. Causa mielosupresión intensa. Usos terapéuticos, tumores de médula ósea, mielomas malignos. Generalmente se le asocia con
en el tratamiento con glucocorticoides y en cáncer de ovario también. Las nitrosurias, que vendrían a ser otros agentes alquilantes, son citostáticos muy solubles en lípidos y pueden atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central. Ahora bien, actúa de varias formas sobre la base del ciclo celular. Tiene el mismo mecanismo, pero puede actuar, ¿no? Ahora, dentro de las nitrosurias están la carnostina, senostina y estreptozotocina, ¿no? En cuanto a sus efectos adversos, toxicidad gastrointestinal inmediata, mielotoxicidad acumulativa que afecta a plaquetas o los leucocitos, causa neurotoxicidad, da lugar a fibrosis pulmonar irreversible, lesión hepática reversible, reacciones neurológicas, y por vía intravenosa sí puede dar lugar a irritación local. Se le utiliza estas nitrosurias en tumores cerebrales, claro, por su llegada, linfomas, cáncer de pulmón, cáncer digestivo y tumores neuroendocrinos de origen gastrointestinal. Una metástasis, básicamente. La dacarbazina es un agente alquilante también. Se puede administrar por vía oral, cierto, pero se prefiere la vía endovenosa, ¿no? Su tiempo de vida media es de 3 a 5 horas, da lugar a metabolitos tóxicos que se eliminan por vía renal en un 30-50%. Entonces, sus efectos adversos, náuseas, vómitos, diarreas, o sea, a nivel gastrointestinal, reacciones anafilácticas, sensación febril y síndrome pseudogripal. Y de forma diferida, o sea, con el tiempo, miedosupresión, alopecia, hepatotoxicidad, neurotoxicidad y alteraciones dermatológicas. Es altamente teratogénica y carcinogénica. Sus usos en el melanoma, ya que tiene sus efectos a nivel de la piel, enfermedad de Hodgkin y los sarcomas. La temozolomida es un profármaco, ¿no?, de la dacarbazina. Ahora bien, es un agente utilizado como agente estándar en combinación con radioterapia en el glioma maligno y en la astrocitoma, ¿no? Si se administra por vía oral, su biodisponibilidad es 100%, pero también se puede administrar por vía intravenosa. Estamos hablando de la temozolomida, ¿no? Luego tenemos los antibióticos antitumorales, las antraciclinas, actinomicina D, amitomicina C, la bleomicina. Y en realidad estos son, sí, pertenecen al grupo de los aminoglucósidos, por lo tanto inhiben la síntesis proteica, pero también tienen un mecanismo, otros mecanismos, y el que le favorece para ser utilizado como en la quimioterapia está la inhibición de la topoisomerasa 2. ¿Para qué sirve la topoisomerasa 2? ¿Cuál es su función? Disculpa, doctor, ¿puedes repetir? ¿Cuál es el mecanismo o en qué interviene la topoisomerasa 2 en la duplicación del DNA? Corta el ADN. ¿Aló? ¿Alguien dijo algo? Corta el ADN. Para
para la división. Claro, las dos cadenas, las dos hebras del DNA tienen que separarse, ¿no? Y si se separan, necesariamente una de ellas tiene que ser cortada para que pueda pasar la otra y vuelva a unirse, ¿no? Entonces eso permite que se separen las dos hebras y por lo tanto puede haber duplicación. Si se inhibe a la topoisomerasa ya no va a haber quien haga eso. Primero ya la célula no puede duplicar el DNA, entonces no hay multiplicación, ¿no? Pero también da lugar a que, como está amarrado de tal manera y no puede soltarse, haya ruptura del DNA. Entonces aquí ya la célula fracasa. Las antraciclinas se distribuyen por todo el organismo, pero no atraviesan la barrera hematoencefálica. Tiene una gran toxicidad cardíaca que limita su uso, ¿no? Puede ser aguda y dando lugar a muerte súbita por arritmias ventriculares. Y también puede dar una toxicidad cardíaca crónica dependiendo de la dosis que se va acumulando. Esto hace que se tome en cuenta mucho antes de utilizar este fármaco. Dentro de los efectos adversos también están la alopecia, mielotoxicidad, la mucositis, náuseas y vómitos, y son muy vesicantes. ¿Eso qué significa? Como se administran por vía endovenosa o deben administrarse por vía endovenosa, si hay una extravasación, entonces va a irritar el tejido, ¿no? Y esto va a dar lugar a que haya prácticamente lesión. Si esto está a nivel de piel, por ejemplo, una irritación que lleva ampollas, ulceración y aún quemaduras, ¿no? Con destrucción de tejidos y finalmente necrosis tisular. Pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se administra por vía endovenosa y que no haya extravasación. Usos terapéuticos en el sarcoma de Kaposi, cáncer de mama, cáncer de útero. También dentro de las antraciclinas está la daunorubicina, oxorubicina, 4-epirubicina y la idarubicina. Está la actinomicina D, que se administra también por vía parenteral y endovenosa. Se elimina lentamente, su tiempo de vida media es prolongada 36 horas. Y en dosis altas se le puede administrar inclusive en una sola dosis semanal. Se excreta de forma activa por la bilis y la orina. Pero ciertamente dosis altas impide la correcta replicación del DNA. Dosis bajas y altas a la vez altera la síntesis del ARN. Entonces actúa en cierta manera en todo el ciclo, ¿no? Efectos adversos altamente tóxicos a nivel gastrointestinal, a nivel de la médula y a nivel de la piel. Es también muy vesicante, ¿no? Y altamente inmunosupresora. Uso para tumores de rápida proliferación, sobre todo los tumores infantiles, el coriocarcinoma, rabdomyosarcoma, tumor Wilms, sarcoma de Ewing. ¿Se acuerdan del tumor de Wilms? El sarcoma de Ewing, perdón. En caso de carcinoma testicular y de útero, sarcoma de Kaposi, y el melanoma, osteosarcoma, leucemia no linfocítica aguda. Esta es la mitomicina C, producida por Streptomyces caspitosus, ¿no? Es también agente alquilante, utilizada por vía endovenosa, inclusive por vía intravesical. No atraviesa la barrera hematoencefálica y es inactiva a nivel hepático. Es también muy tóxica, al lugar a anorexia, náuseas, vómitos y mielosupresión con trombocitopenia y neutropenia. Es también vesicante y puede dar lugar a fibrosis pulmonar por esa acción vesicante, ¿no?, en los tejidos. Usos terapéuticos restringido por la toxicidad que mencionamos, pero se aplica para casos de carcinoma, ¿no? Carcinoma de pulmón de células no pequeñas, carcinoma de páncreas, de cuello uterino, colon y recto, y también en el melanoma.
La bleomicina es también un glucopéptido natural sintetizado por streptomices. Tiene una actividad citotóxica importante que al fijarse al DNA da lugar a la formación de radicales libres, lo que causa la ruptura del DNA. Ahora bien, las células pueden desarrollar mecanismos de resistencia a la bleomicina, sobre todo con transporte hacia afuera, ¿no? de este antibiótico. Sí se puede administrar por vía intramuscular, intravenosa y aún por vía subcutánea. Efectos adversos: no es mielosupresor, puede dar lugar a síndrome febril, causa eritema, induración, hiperkeratosis, pelado de piel, ulceraciones, hiperpigmentación, alopecia y alteraciones en las uñas. Ahora, su toxicidad es la que limita su dosificación debido a que causa fibrosis pulmonar. Dentro de sus usos de la bleomicina, tumores testiculares, enfermedad de Hodgkin, carcinoma epidermoide. Pero están los antineoplásicos derivados de las plantas, entre ellos los alcaloides de la vinca, que se le llaman, ¿no? Y aquí está la vincristina, la vindecina, la vinblastina, la vinorelbina, ¿no? Y sí, son productos naturales aislados de la planta vinca rosea, de ahí su nombre, ¿no? Alcaloides de la vinca. Inhiben la mitosis, utilizados por vía endovenosa, salvo la vinorelbina, que se puede utilizar por vía oral. Son metabolizadas a nivel hepático. Dentro de sus efectos adversos, son tóxicos ciertamente, pero cada uno de los fármacos que hemos mencionado tiene su particularidad. Pero de forma general causan leucopenia, alopecia, mucositis y neuropatía periférica, que es un rasgo característico de estos antineoplásicos. También son muy vesicantes. En términos generales, se utiliza en caso de leucemia linfoide aguda infantil, linfomas, enfermedad de Hodgkin, tumores testiculares, cáncer de mama y en cáncer de pulmón no microcítico. De manera particular, la vinblastina para linfomas y cáncer testicular metastásico da lugar a náuseas, vómitos, etc. Y efecto adverso limitante el efecto adverso limitante es la mielodepresión que causa. La vincristina, utilizados en la leucemia pediátrica, cáncer de pulmón, linfoma de Hodgkin y algunos linfomas no Hodgkin. Producen náuseas y vómitos, mielodepresión, y la mielodepresión es menor. Inclusive las náuseas, los vómitos, ¿no? La neuropatía periférica es la que limita su administración o su dosificación. Están los alcaloides del tejo, que son los taxanos, ¿no? Que también son productos naturales obtenidos de la corteza del tejo occidental. Acá está el paclitaxel, docetaxel, ¿no? Inhiben la división celular. Esto causa destrucción de la célula. Utilizados por vía endovenosa, tiene metabolismo hepático y excreción por vía biliar. Su volumen de distribución es amplio, excepto que no llega al sistema nervioso central. Debemos recordar que tanto los alcaloides de la vinca como los taxanos, su parte de su mecanismo de acción principal es a nivel de los microtúbulos, y entre ellos la formación de la tubulina. Bueno, a partir de la tubulina, la formación de los microtúbulos. Y si nos acordamos, estos microtúbulos tienen que ver mucho, por ejemplo, con la formación del uso mitótico. Entonces, si no hay uso mitótico, no hay multiplicación celular. Entre los alcaloides del tejo están sus efectos adversos. Toxicidad limitante es la hematológica, alopecia, toxicidad neurológica. Sí da lugar a reacciones de hipersensibilidad, ¿no?
Para estos casos se controla con corticoides, antihistamínicos, etc. Usos terapéuticos: cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer gástrico. El paclitaxel, utilizado para tumores sólidos de mama, ovarios, carcinoma pulmonar. Claro, es una de las formas más pequeñas, digamos, de las moléculas de los alcaloides del tejo. Esto para evitar la hipersensibilidad. Obviamente, cuando la estructura química es mucho más grande, entonces mayor es la posibilidad que tenga de ser reconocido por el sistema inmunitario. De ahí la hipersensibilidad y todas esas cosas, ¿no? El paclitaxel de menor tamaño molecular y también se une ciertamente a la albúmina en menor proporción, ¿no? Un momentito, por favor.
¿Me escuchan? ¿Aló? Doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Continuemos. Estamos hablando del paclitaxel, ¿no? Si uno de los que tiene dentro de este grupo menores, o se puede evitar, ¿no?, la hipersensibilidad, ¿no? Cuando se administra puede dar lugar a mialgias, mielodepresión y a dosis elevada toxicidad pulmonar. La neuropatía periférica es acumulativa y también limitante para su administración. Está el docetaxel, utilizado para cáncer de mama y también para carcinoma de pulmón de células no pequeñas. El inconveniente es que produce retención de líquidos, neuropatía y mielodepresión. La camptotecinas son moléculas también sintéticas derivadas de los extractos de los alcaloides de un árbol del género Camptoteca, ¿no?, es su nombre. Aquí tenemos al irinotecan, al topotecan. Estos actúan también sobre la topoisomerasa y alteran, por lo tanto, los procesos de decisión y reparación del ADN, que también es necesario para estos casos las topoisomerasas, ¿no? Dentro de los efectos adversos de las camptotecinas están el síndrome colinérgico. Esto da lugar a diarrea, sudoración y dolor, ¿no?, generalmente crónico, que puede controlarse con atropina. Puede haber diarrea más bien tardía por toxicidad. Esto más bien responde a la loperamida, ¿no? Ahora bien, hay asociación de diarrea y neutropenia febril que requiere un control inmediato. La toxicidad hematológica es la que limita su utilización. También puede dar lugar a náuseas, vómitos, alopecia y mucositis. Las camptotecinas, como el irinotecan, se han utilizado para cáncer de colon metastásico, para tumores gástricos y carcinoma microcítico de pulmón. Tiene un metabolito, el SN38, que así se denomina, que es mucho más activo, pero de vida media corta y una tasa más alta de unión a los metabolitos. El problema es su grave toxicidad gastrointestinal. El topotecan, útil para cáncer de ovario, cervix y cáncer microcítico de pulmón. Ahora bien, es eficaz también para el tratamiento de tumores que son resistentes al cisplatina. Tenemos la epipodofilotoxinas, derivados semisintéticos de la planta de podofilio. Acá está el topósido, el tenipósido, ¿no? Inhiben también a la topoisomerasa 2 y por lo tanto alteran la decisión y reparación del DNA. Y también dan lugar a apoptosis celular. El topósido se puede administrar por vía oral, pero también por vía endovenosa. De manera lenta, en 30 minutos, se metaboliza a nivel hepático y se elimina por riñón. La toxicidad limitante es la neutropenia. Produce alopecia, náuseas, vómitos. Útil para cáncer microcítico de pulmón, tumores de origen desconocido, enfermedad de Hodgkin, linfomas, etc. Las células tumorales pueden desarrollar resistencia a este fármaco, ¿no?, al etopósido. El tinopósido, utilizado por vía endovenosa, tiene un envase especial de cristal para evitar la reacción, sobre todo con el plástico, ¿no? Ahora, hay que vigilar al paciente hasta 1 hora después de la administración, debido a la toxicidad que causa este fármaco. Luego tenemos los antimetabólitos, ¿no?, que son fármacos similares, ciertamente, a compuestos metabólicos que se dan a nivel celular. Y esto en la célula va a dar lugar a alteraciones metabólicas, sobre todo en la síntesis de ácidos nucleicos. Por lo tanto, van a actuar a nivel de la fase S, y sobre todo en tumores de rápido crecimiento.
Dentro del fármaco más conocido, modelo de este grupo, está el metotrexato, que es un antifolato. No solo se lo utiliza para casos de neoplasia, sino también, por ejemplo, en algunos tipos de enfermedad como la psoriasis, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, que como ustedes se dan cuenta son enfermedades inmunitarias, ¿no? Autoinmunitarias, un poco para detener la actividad del sistema inmunitario. Utilizados como antitumorales, inhiben la síntesis de coenzimas de las coenzimas que dan lugar a la síntesis de ácido fólico. Ahora, su acción depende del tiempo de exposición y concentración que se alcance. Ahora bien, necesita de un transportador para acceder a las células, administrada por vía endovenosa, intramuscular, aún por vía intratecal, ¿no? Se distribuye en el organismo, se acumula en el líquido pleural, acítico, líquido esofagolorraquídeo, etc. Se elimina sin metabolizar en un 90% por vía renal. El metotrexato tiene como efecto adverso la toxicidad medular, mucositis, náuseas, vómitos, nefrotoxicidad y un aumento de la transaminases que implica un poco de daño a nivel hepático, y eso hay que cuidar, ¿no? La mucositis y la mielodepresión que causa es reversible. Indicado, sí, tiene un espectro antitumoral amplio, a bajas dosis para el cariocarcinoma, leucemia linfocítica aguda y cáncer venoso. A dosis altas y más un medicamento antineoplásico de rescate que se llama, para casos de linfoma maligno, sarcoma osteogénico, carcinoma epidermoide de cabeza y cuello, carcinoma de pulmón de células pequeñas. Generalmente la medicación de rescate se suele realizar junto con la leucovorina. También está, o similar al metotrexato, está trimetrexato, Pemetrexed y Raltitrexed, ¿no? Que son derivados en metotrexato con perfiles de acción muy similares. Luego están los análogos de purinas, que también son antimetabolitos, ¿no? O sea, su mecanismo de acción es inhibir la metabolización de las purinas por varios mecanismos. Acá está la famosa 6-mercaptopurina, también está la acitioprima, la tioguanina y la lupurinol. La 6-mercaptopurina para el tratamiento de leucemia linfocítica aguda. Se le utiliza en la fase de mantenimiento también para, en junto con otro fármaco para terapia de mantenimiento, para mantener una quimioterapia prolongada. También se le puede utilizar como inmunosupresor. La aciatoprima es un profármaco de la 6-mercaptopurina y tiene un mejor efecto inmunosupresor. Y el allopurinol, combinado con la 6-mercaptopurina, reduce la dosis a un 2/3 de la 6-mercaptopurina. Pero también da lugar a toxicidad que aumenta de manera proporcional con su concentración o dosificación. Están los análogos de las pirimidinas. Está el arabinósido de citosina, que produce inhibición de la ADN polimerasa, ingresa a las células por transporte activo y es transformado en su forma activa. Es un profármaco por la enzima de las células. Ahora bien, claro, la forma en que se hace resistencia a este fármaco es simplemente porque ese transporte disminuye, ¿no? Su actividad, o porque es metabolizada la droga. Por vía oral casi no se absorbe, entonces se utiliza por vía endovenosa, o aún se puede estar utilizando por vía intratecal. Tiempo de vida media muy corta, menos del 10% se elimina por orina sin cambios. Dentro de los efectos adversos del arabinósido de citosina, leucopenia, trombocitopenia, es un potente mielosupresor. Da lugar a náuseas, vómitos, estomatitis, síndrome pseudogripal y alteraciones de la función hepática. Útil para casos de edema
Se han dado casos de edema pulmonar y dermatitis. Usos terapéuticos, leucemias agudas, la fase de leucemia mieloide crónica, en caso de los linfomas. Ahora, inclusive llama la atención que los niños toleren dosis más altas que los adultos en caso de la granulosidad citosina. Están los análogos de las piridinas, la gencitabina, por ejemplo, que inhibe la síntesis del ADN. Se requiere 3 portadores diferentes para acceder a las células. En el interior es metabolizado y produce efectos citotóxicos. Se administra por vía intravenosa lenta. Su farmacocinética es dependiente de la metabolización que se produce a nivel hepático, pero también en el plasma y otros órganos. Entre sus efectos adversos, sus metabolitos son eliminados por la orina, puede dar lugar a disfunción renal por acumulación y toxicidad directa. También por toxicidad da lugar a mielosupresión y toxicidad hepática. Da lugar a neumonitis con síndrome de dificultad respiratoria aguda. Útil para tumores sólidos como pulmón, mamas, páncreas, vejiga, y especialmente en casos de metástasis de cáncer pancreático, cáncer de pulmón no escamoso, no microcítico, cáncer de ovario y vejiga. La gencitabina es muy radiosensible, por eso que no se recomienda su utilización junto con radioterapia. Claro, estamos hablando de la quimioterapia, ¿no? Que eso es un método, una forma de controlar las neoplasias, porque estarán en la cirugía y la radiación. Bueno, que por el momento no los hemos mencionado, no estamos en esa parte, ¿no? El 5-fluoroaracilo, que ese es otro de los análogos de purimidinas, muy conocido también, altera la función del DNA y el RNA, tiene efecto citotóxico debido a transformación enzimática, ¿no? Y hay varias rutas metabólicas que dan lugar a estos efectos. Ahora bien, los mecanismos de resistencia al 5-fluoroaracilo están relacionados con la pérdida o la disminución de las enzimas, que inclusive lo transforman, ¿no? Administrado por vía parenteral, se metaboliza en el nivel hepático. Puede haber alteraciones genéticas de las enzimas que lo metabolizan, y eso puede causar una elevada toxicidad por parte de este fármaco, ¿no? Efectos adversos: toxicidad gastrointestinal, leucopenia, alteraciones dermatológicas, cardiotoxicidad. Útil para una variedad de tumores, y generalmente no se lo utiliza como monoterapia. Entonces está para el tratamiento de carcinoma de colon metastásico, carcinoma de tubo digestivo alto, carcinoma de mama. Tenemos el Raltitraxet, ¿no? Similar al 5-fluorouracilo, pero tiene menor toxicidad, ¿no? Da lugar a intensa astenia, útil para el cáncer de colon metastásico. La fluoradabina, utilizada por vía endovenosa y también por vía oral. Biodisponibilidad por vía oral 55-60%, tiempo de vida media más o menos 10 horas. Eliminación renal. Hay que tener en cuenta entonces la función renal, que hay que ajustar dependiendo de su capacidad funcional. Se le utiliza solo o en combinación para casos de leucemia linfocítica crónica y linfoma de bajo grado. Tiene efecto mielosupresor en el 50% de los pacientes en promedio, con náuseas y vómitos. Da lugar a escalofríos, fiebre, malestar general, anorexia, neuropatía periférica y debilidad, ¿no? Se ha visto que hay desencadena cuadros autoinmunitarios agudos. La pentostatina, administrada por vía endovenosa, tiempo de vida media 5 horas aproximadamente, se elimina por vía renal. Hay que ajustar también la dosis según la función renal. Ahora bien, dentro de la tricoleucemia,
es eficaz, tiene una tasa de remisión de 60%. Dentro de los efectos tóxicos más notables, mielodepresión, síntomas gastrointestinales, erupción cutánea y alteraciones de la función hepática. Causa inmunosupresión, por lo tanto, expone infecciones por oportunistas, a dosis elevadas, complicaciones neurológicas y renales graves, y combinado con fluoradabina, por ejemplo, da lugar a efectos pulmonares graves. Y finalmente tenemos los derivados del platino. Acá tenemos el cisplatino, carboplatino y oxiplatino. Fue una alternativa para cánceres que no podían ser tratados por los antineoplásicos mencionados anteriormente, ¿no? Y prácticamente sus propiedades anticancerógenas se observan de manera casual, ¿no? Se empezó a utilizar desde los años 70. Puede ser administrada por vía endovenosa, pero también directamente a las células cancerosas, por ejemplo en la cavidad peritoneal. Se une al DNA y altera su estructura tridimensional. Entre los efectos adversos, toxicidad neurológica, dependiente de la dosis y acumulativa también es, parestesias de manos y pies, ototoxicidad irreversible, produce trombocitopenia y leucopenia y anemia con toxicidad renal. Vómitos, náuseas son habituales, deshidratación, sobre todo asociada con insuficiencia renal irreversible. El cisplatino tiene un espectro de acción muy amplio. Dentro de ellos están los tumores de células germinales, cáncer de ovario, de pulmón, y también tratamiento paliativo de tumores de origen epitelial. Las células cancerosas que desarrollan resistencia se debe a un aumento de la reparación del ADN, su capacidad, menor captación del fármaco o mayor capacidad de inactivación del fármaco. El carboplatino es un mecanismo de acción muy parecido al cisplatino, útil en algunas neoplasias y en estas debido a que no alcanza la misma tasa de curación, ciertamente, que el cisplatino, por ejemplo. Se administra por vía endovenosa una vez cada 21 o 28 días, tiempo de vida media, entonces largo, ¿no? Efectos adversos, menos tóxico que el cisplatino, pero aún así la toxicidad nodular es la que limita su uso. Rara vez provoca toxicidad neurológica. Útil para cáncer de ovario, pulmonar no microcítico, pulmonar microcítico, menos eficaz en cáncer de células germinales, cáncer de cabeza, cuello, esófago, etc. El oxiplatino, administrado también por vía endovenosa, tiempo de vida media plasmática muy breve, se elimina por vía renal de forma inactiva. Definitivamente su espectro de acción también es diferente con respecto a los anteriores. No presenta toxicidad renal, tiene toxicidad hematológica moderada, su neurotoxicidad periférica es acumulativa y limita también la dosis. Es activo para el tratamiento de cáncer colorectal y de esófago. Y listo. Terminamos con esta descripción de los fármacos antineoplásicos. Como ven, es una descripción general de lo que se hace, ¿no? En esto, porque su aplicación está en función a la neoplasia en particular que se quiera tratar, y ahí sí hay esquemas específicos, ¿no? Donde se utilizan los fármacos, estos fármacos que hemos mencionado así de manera de enlistado, y se establecen los esquemas de tratamiento. Y también se es más preciso con respecto a los efectos adversos que se pueda obtener, dado el esquema de tratamiento y la dosificación que se va a utilizar, ¿no? Bien, no sé si tengan alguna pregunta. Bien. Algunas precisiones con respecto a la práctica de mañana.
Sí, a las 9 vamos a hacer la práctica con todos los grupos, de 9 a 10, ¿no? Entonces, para eso ya se les ha publicado en WhatsApp la práctica, ¿no? Básicamente consiste en que ustedes definan o elijan un tipo de cáncer del que les ha tocado por grupo, ¿no? Un grupo le ha tocado cáncer pulmonar, a otro cáncer gástrico, si no me equivoco, etc. Cuando uno dice cáncer pulmonar, estamos hablando de varios tipos todavía de cáncer, ¿no? Entonces, de todos ellos eligen uno. Y lo que se tiene que hacer es describir el tratamiento quimioterápico. Entonces, si en el tratamiento quimioterápico se especifica los fármacos, ¿no? Los antineoplásicos a utilizar, el esquema que se va a utilizar, la dosificación y también los efectos adversos que son posibles o que se presentan con ese esquema de tratamiento, ¿no? Considerando la dosis, todo eso. Entonces se va a manejar de una manera más precisa. Es una manera de práctica, ¿no? Porque como mencionamos, el uso de estos fármacos sí es bastante específico, digamos, no es de la práctica médica general, pero hay que tener una idea con respecto a cómo se utilizan estos fármacos. Entonces, pueden elegir un caso clínico, porque el caso clínico define, ¿no?, qué tipo de cáncer es, el tratamiento, etc. O pueden ustedes elegir un cáncer, definirlo bien y describir su tratamiento. Porque dicho sea de paso, hay bastantes protocolos, ¿no? Bastantes protocolos relacionados con algún tipo de cáncer en particular que requiere tratamiento. Inclusive están el grado de desarrollo de la neoplasia para darle el tratamiento. Esos ya ustedes lo verifican, ¿no? Como digo, pueden ser un caso clínico en particular o puede ser unos protocolos que existen. El MINSA tiene protocolos, ¿no? El Salud también tiene sus protocolos. Y ni qué decir, no clínicas, sino instituciones tienen sus propios protocolos. De ahí pueden obtener, digamos, información, ¿no? Bien, si no tienen preguntas o algo, hasta aquí llegaríamos por el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que acotar? Por favor, no más de 20 láminas por grupo y la exposición también no más de 20 minutos. Ustedes vean si son todos o algún grupo o algunas personas que por el grupo van a exponer. Pero al finalizar la exposición, si es que no todos se exponen, los demás tienen que hacerse presentes para considerarlos en la reunión. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, entonces no habiendo nada más que conversar por el momento, nos despedimos. Hasta el día de mañana. Hasta mañana, doctor.